Llegó triunfalmente al retorno de Urano. Urano en tránsito a 19 grados en Tauro y su Urano natal a 19 grados en Tauro. Eso no quiere decir que todos los que tengan el retorno de Urano vayan a morir. Hay muchísima gente que viven bastantes años más. Así que de entrada el retorno de Urano queda descartado como posible potenciador que la enviara al otro plano, donde se encontraría con su primer hijo que se suicidó y su segundo hijo que falleció de cáncer, y con quienes confío que la reina del rock tenga una conversación larga y tendida. En este vídeo os voy a hablar de la que se supone que es la carta natal de Tina Turner, intentando ubicar en ella la que parece que fue su vida, sin entrar en detalles, en juicios y hablando a grandes rasgos. Seguidamente os contaré qué posibles causas astrológicas pudieron activar su partida. Mostraré toda la carta para que podáis seguir lo que os describo y saquéis vuestras propias conclusiones en base a mi opinión y a lo que vosotros mismos veáis. Finalmente, y antes del cierre, os daré información adicional más liviana, pero muy interesante a saber y analizar. Lo vamos a disfrutar mucho y más de una sorpresa os voy a dar. Pero no dejéis de comprobar también las sorpresas. Y lo que ya no es una sorpresa y lo estáis esperando impacientemente es: bienvenidos, soy Eningal y comenzamos. A ver, si a ti y a mí nos ponen esta carta delante, ni tú ni yo podemos descubrir que se trata de una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida al mundo del espectáculo. Sí podíamos sospechar que se haya ganado dinero con ello y que disfrutara de lo que hiciera. Lo digo por Neptuno en Virgo en casa 2. Pero de eso ya hablaremos después y pasemos ahora a su Sol, que lo tenía en Sagitario en casa 4, su Luna en Géminis en casa 10 y su ascendente en Leo, estando el regente de Leo, que es el Sol, en conjunción a Mercurio, también en casa 4 y en Sagitario. Vemos dos T cuadradas, pero una de ellas muy marcadas. Y os voy a hablar de esta T cuadrada en su conjunto y qué pudo llegar a significar, cómo pudo manifestarse. Y por ello os voy a decir el signo y la casa. Empezamos. Luna en Géminis en casa 10. Sol, Mercurio en casa 4 en Sagitario. Mercurio retrógrado, que se puso directo cuando ella tenía aproximadamente 12 años. Este Mercurio retrógrado ya estuvo en conjunción con el Sol y volvería a pasar en su retrogradación, incluso llegando al signo de Escorpio, para después volver a hacer conjunción con el Sol, después de su nacimiento. Y tenemos a Marte en casa 7 en Piscis. Para los amantes de Lilith, en conjunción con Lilith, también en Piscis y en casa 7. Estos factores que os he nombrado forman una T cuadrada. Y fue para su mal, pero también para su bien. ¿Por qué digo esto? Bien, voy a saltarme su infancia. Y vamos al momento en que conoció a un guitarrista que entonces era famoso y formaba parte de un grupo. Y quien fue su primer amor. Su primer amor que la subió a los escenarios, pero la maltrataba psicológicamente y físicamente. Pues una noche Tina se fue. Tina Turner pensó que esto le llevaría a no volver a pisar los escenarios y a cantar nunca más, por el mundo machista y porque sería mal visto que ella lo hubiera dejado a él, que era el famoso. Y ahora volvemos a esa T cuadrada que os he mencionado y a sospechar cómo se pudo manifestar en base a los hechos. Resumo. Luna en Géminis en casa 10. Ella hizo público su vida, lo que nadie veía. Sol, Mercurio en casa 4 en Sagitario. Sobre la vida con su pareja. Marte en Piscis en casa 7.
Volvemos a la luna. Esa luna en casa 10 le dio popularidad, pero también intervinieron otros factores impulsadores. Urano en casa 10. Cambio total de estatus, de vida. La profesión dio un giro y como solista empezó ya a triunfar, elevándose a lo más alto del mundo artístico cuando ya pasaba los 40 años. Pero como siempre hay críticas. Se decía que esa mujer era muy vieja para dedicarse al rock. Ja, ja, ja. Voy a pasar ahora por puntillas por Saturno. Tenía Saturno retrógrado en Aries, conjunción nodo sur, en casa 9. Pero vamos a ver dónde está el regente de Aries. El regente de Aries, que es Marte, está en Piscis, en casa 7. Si bien a mí me da igual las dignidades planetarias, reconozco que ni Saturno en Aries está bien, ni Marte en Piscis. Pero ni de su padre ni de su madre voy a hablar. Pero sí que quiero contaros lo que le esperaba a ese Saturno que está haciendo trígono con Venus, que por cierto nació con Venus fuera de límite. Pues ese Saturno retrógrado en Aries en casa 9, en trígono a Venus fuera de límite en casa 5 en Sagitario, la llevaría ya en su edad más madura a conocer a quien fue a su segunda pareja e irse a vivir con este ejecutivo musical a Suiza, donde ella decía que estaba tan ricamente. Y no me extraña, cualquiera puede estar ricamente en Suiza. Por otra parte, vemos a Júpiter en los últimos grados de Piscis en la casa 8. Tanto su primer amor como su segundo amor se dedicaban al mundo de la música. Quizás tenga que ver con Piscis. Y ambos andaban bien de dinero. La casa 8 también es la casa 2 de las 7 por casas derivadas. ¿Y dónde está el segundo regente de Piscis? En la casa 2 y en Virgo, como he dicho al comienzo. Bien, un Neptuno en Virgo en casa 2 trabaja bien, pero debe trabajar en lo que le gusta. Y posiblemente trabajara más horas de las que les pagara. Un Neptuno en Virgo en casa 2, si es necesario, pone dinero de su bolsillo para que algo se concrete, se lleve a cabo con un buen resultado. Esa es la expectativa que se tiene. Yo no sé si este sería el caso o a ella le hiciera falta, pero quizás cuando empezó a hacer sus pinitos en el escenario, usara parte de sus ahorros para comprarse un buen vestuario, porque no iba a salir de cualquier manera al escenario. Pero con estos dos regentes de Piscis en oposición, Júpiter y Neptuno, seguramente no le haría falta a ella invertir. Ya invertiría el otro. Quirón, en casa 12 y en Cáncer. Aquí voy a hacer una pausa y voy a contaros algo que ya muchos de vosotros sabéis. La casa 12. La casa 12 no tiene que ver con los ancestros. La casa 12 tampoco tiene que ver con solucionar un problema o algo de la vida de un ancestro. La casa 12 en vuestra carta natal es una casa vuestra. Y lo que hay allí es vuestro también. Si bien, y como ya muchos me habéis oído hablar de la casa 12 en otro vídeo, que igual recomiendo al final de este vídeo, por si lo queréis ver aquellos que no lo han visto, tampoco tiene que ver con vidas pasadas. Cierto es, al menos es lo que yo pienso y estoy cuasi segura, y es raro que yo esté cuasi segura de algo, la casa 12 sí tiene que ver, además de contigo mismo, con el periodo de gestación de tu madre, cómo tu madre vivió el embarazo. Entonces, resumiendo, la casa 12 de tu carta natal es tuya, tiene que ver contigo y con el periodo de gestación de tu madre, de cómo tu madre vivió el embarazo. No tiene nada que ver, desde mi punto de vista, con ancestros, con antepasados, con la vida de un familiar lejano y tampoco con vidas pasadas. Así que vamos a dejar de echar balones fuera y vamos a hablar de Quirón en casa 12. ¿Esto qué nos puede decir?
Pues yo creo, no estoy diciendo que sea el caso, que alguien con Quirón en casa 12, sabiéndolo o sin saber, se siente hasta culpable de haber nacido. Es como si no tuviera que haber nacido. Esto es injusto porque todo el mundo, si ha nacido, tiene todo el derecho a nacer y a vivir su vida lo mejor que pueda y quiera. Pero un Quirón en casa 12 es bastante complicado. Si quien me está oyendo nació con Quirón en casa 12 y se da el caso, no te sientas culpable por haber nacido. Siéntete victorioso. Y como os he dicho que ni del padre ni de la madre voy a hablar, no voy a dar mi opinión, pasamos ya a otra cosa. Sí, veis a Plutón en casa 12. A Dios gracias que estaba en casa 12. Que siga ahí y no lo quite nadie. Ahora vamos a ver qué posibles causas pudieron potenciar su partida. Y os daré unos cuantos argumentos, además o como plus a los argumentos que vosotros ya tengáis. Os pongo en situación. En el radix exterior, los símbolos de los planetas en color rojo son los tránsitos. Los tránsitos el día de su fallecimiento. Y los símbolos de los planetas en color verde son los planetas progresados, ¿de acuerdo? Y el radix interior es su carta natal. Como os había dicho, a mí que Urano en tránsito estuviera en conjunción a su Urano natal, me da igual. A ver, no me da igual, pero yo no lo considero relevante como marcador de su fallecimiento. Ahora bien, vemos a su Marte progresado en conjunción a Júpiter y al nodo norte, en cuadratura a Plutón natal. Esto pudiera ser un marcador. No tiene por qué, pero pudiera ser. Y apareció la luna progresada en cuadratura a su Neptuno natal. No digo yo que esto fuera a causa de muerte, pero el estado de ánimo no sería el más óptimo. Una mujer que estaría dando repaso a su vida, muchos recuerdos del pasado, de lo que fue, cómo fue, lo que pudo haber sido. Seguimos con la luna, pero esta vez su luna natal, que la vemos en Géminis, haciendo cuadratura con Saturno en tránsito. Bueno, una cuadratura luna-Saturno per se no es muy alegre, con lo cual ese bajón de ánimo, esa tristeza, pudiera haber estado presente y haber acompañado a su proceso en su enfermedad. Y nos quedamos un momento con Saturno en tránsito porque hay algo muy curioso. Saturno se encontraba en el punto medio entre su Marte y su Lilí natal, siendo además Saturno uno de los regentes de Acuario, donde acababa de entrar Plutón, cayéndole en su casa 6, que entre otras cosas es la salud. Cierto es también que los dos regentes de Piscis y gobernante de su casa 8 estaban a punto de formar una conjunción. Neptuno en tránsito a Júpiter natal, pero no hace una conjunción exacta. Pudiera estar marcando algo, pero no per se estos dos planetas en conjunción, siendo Piscis el gobernante de la casa 8, tenga que indicar que alguien vaya a partir, pero pudiera ser también un potenciador. Había un orbe de diferencia. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, yo os he dado mi opinión. Aquí os dejo la carta con los tránsitos y los planetas progresados para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Y aquí la tenéis, Tina Turner. Esta mujer ya sesentona, entrada ya en sus 60, 61 años, se jubiló oficialmente, entre comillas, y se fue con su segundo amor a vivir a Suiza definitivamente. De vez en cuando hacía viajes a Estados Unidos para presenciar alguna gala o algún evento musical. Y aquí la estáis viendo. Por cierto, si bien recuerdo,
Fue a sus 61 años cuando su Urano progresado se puso retrógrado. Pero retrógrado o no, la cabra siempre tira al monte. Mirarla. Y ahora vamos a analizar su estilismo y vamos a aprender cosas nuevas que no os he contado todavía. Vemos a esta ascendente Leo vestida de color dorado. Hasta los zapatos son dorados, brillando ya no solo en presencia, sino en estilismo. Con un top en forma de escudo, como de gladiador. ¿Y esto qué tiene que ver? Ella nació con Marte en Piscis. Sí, pero en su carta dracónica tenía a Marte en Leo. ¡Qué sorpresa! Tengo otra sorpresa. ¿Habéis escuchado su canción The Best? Seguro que sí, muchas veces. Prestar atención a la letra. La encontráis en YouTube. Si os es difícil seguir la canción en inglés, porque no es lo mismo un inglés hablado que cantado, encontráis también la canción subtitulada en español. ¿Y por qué os recomiendo esto? Porque lo que allí se dice les gustaría escuchar a todos los ascendentes en Leo, hombres y mujeres. ¿No tenéis curiosidad? Ir corriendo a escuchar la letra después de ver este vídeo. Damas y caballeros, yo he aprendido con este vídeo y confío que vosotros también. Tina Turner, allá donde estés, descansa en paz y gracias por dejarnos todas tus experiencias en vida. Y a todos vosotros, queridos míos, bellezones, que enseguida vais a escuchar esa canción. Gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de la depresión? ¿Cuántas veces etiquetáis a alguien de tener depresión o a vosotros mismos de tenerla, sin conocer el término? Para evitar, en la medida de lo posible, el peor mal, que no es la depresión, sino la ignorancia, o aprender a través de la Wikipedia, o el repetir lo que algunos dicen, que saben menos todavía que vosotros, pero vosotros no lo sabéis, por eso le copiáis. Podéis empezar a hacerle culto a Plutón por Acuario y a reflexionar delante de un libro. Algo tan amplio y popular como la depresión lo he comprimido en un libro, para que el lector tenga el nivel académico que tenga, lo comprenda y aplique si le es necesario, para sí mismo o un otro. ¿Qué se va a conseguir leyendo el libro Enfoque multidisciplinar de la depresión? Su comprensión científica y astrológica. Pues, por ejemplo, quien creía tener depresión llegará a la conclusión que lo suyo no era una depresión. Y esto ya es un punto a su favor, a su bienestar. Porque al quitarle relevancia, los síntomas que creía asociados a la depresión remitirán. O aquellos que sí caigan en la cuenta de padecer este mal, después de entender lo que en este libro cuento, empezarán a notar que desaparecen ciertos síntomas automáticamente. ¿Por qué? Por la información. Al obtener nueva información, el mecanismo mental hace sus reajustes. Además, podrán aplicarse a sí mismo ciertas técnicas y diversos métodos que en mi libro se mencionan, incluso aplicarlo a otros asuntos. Y por supuesto, aquellos que trabajen en el área de la salud podrán evaluar de qué se trata, por qué y qué factores hay en juego, para después aplicar las diversas técnicas teniendo en cuenta a quién tienen delante, porque no todos funcionan igual apretándole la misma tecla. Damas y caballeros, estaréis sospechando que estoy haciendo publicidad de mi último libro, pero es que es el Benjamín de la familia, y al nacer con el Sol en Aries quiere ser el primero, además con Júpiter acompañándolo. ¡Qué dúo!
perfecto para este tema, dando luz, brillo, calor y buscando la verdad, a la que a veces se le da la espalda. Si no os interesa este tema o ya lo conocéis, os invito a revisar otros libros que son igualmente buenos y que tengo publicados en Amazon, en mi web y en otras tiendas de distribución. Os dejo los enlaces correspondientes bajo este vídeo en descripción. Gracias.